Bien, chicos, vamos a ver qué es lo que necesitaríamos para tratar de sacar el programa que se dejó como tarea final. Eh, Aquí prácticamente lo que necesitamos es eh, el entender, eh, el entender bien qué es lo que se necesita, ¿no? Para ello vamos a ver pues nuestro escritorio, donde aquí vamos a explicar qué es lo que se está solicitando. Se está pidiendo una carrera simple de números. Imaginen que yo aquí tengo el número cero, el número uno, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el dígito número 9. Obviamente estos números van a tener carriles y esos carriles los vamos a dibujar con caracteres, que en este caso puede ser el guión o el menos, ¿no? Entonces, cada número va con su propio carril, ¿verdad? Entonces yo aquí nada más se los estoy haciendo dibujando más o menos todos y cada uno de ellos. Entonces esto es lo que se pretende. Y lo que se quiere es que los números, es como si dijéramos, imaginemos que tenemos un dado, pero en lugar de darme 6 números del 1 al 6 me entrega 10 números del 0 al 9, son 10. Entonces, dependiendo, si por ejemplo llegase a tocar el número 6, entonces este número va a avanzar una posición para acá y entonces este 6 se tiene que borrar. Entonces tiene que quedar un espacio aquí y el número 6 acá. Si se vuelve a tirar el dado o vuelve a salir otro número, suponiendo que ahora salga el 3, pues el 3 ahora ocupa la segunda posición y aquí se tiene que poner un espacio en blanco. Y otra tirada y a lo mejor le vuelve a tocar al 6, entonces o borramos el 6 de aquí y ahora lo ponemos en la tercera posición. Entonces, si se fijan, lo que está sucediendo es de que aquí queda un espacio en blanco, aquí queda un espacio en blanco y aquí queda el número. Entonces, yo puedo decir que esto es una cadena de 3 caracteres, 2 espacios en blanco y un 6. Por lo tanto, estos números me va a convenir declararlos como caracteres, no como números. ¿Sí? Entonces, eso es el chiste. Entonces, van a estar que me puede dar cualquier número y cualquier número del 0 a 9 va a ir avanzando un lugar, un lugar, un lugar y ese lugar lo vamos a ir haciendo insertando al inicio de la cadena un espacio en blanco. Al valor que tenía anteriormente, el último valor que tenía la cadena, se le va a agregar un espacio en blanco, suponiendo que ahora tocara el cero. El cero pues nada más tiene un solo carácter. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar un espacio en blanco. Aquí iría el espacio en blanco y el número cero ahora iría acá en la segunda posición. Entonces, ahora esta sería una cadena de 2 caracteres. El 5 por ejemplo, ahorita tiene una cadena de un solo carácter. Si le llegase a tocar a él, entonces esto se convierte en un espacio en blanco y el número estaría aquí. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros siempre, el efecto que estamos viendo es que siempre vamos a ir viendo que los números van caminando. ¿Quién va a ganar? Pues el que llegue primero al límite, que en este caso el límite, se acordarán que habíamos dicho que si yo tengo en mi configuración en un tamaño de fuente de 14 píxeles, entonces a mí me caben casi 134 caracteres, 134, 135. Entonces yo siempre manejé 130. Entonces el que llegue primero a la posición de 130 es el que va a ganar. Eso sería. Claro está que yo puedo decir, bueno, y si yo tengo más grandes los números de caracteres, pues entonces tu ancho va a ser menor. Supongamos que yo les digo, el primero que llegue a los 80 caracteres, ahí estaría la línea de meta. El primero que llegue ahí, ahí nos va a decir, pudiéramos decir el ganador fue tal, etcétera, pero aquí prácticamente lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que necesitaríamos hacer. Entonces, nos debe de quedar claro que entonces yo voy a tener que utilizar ya sea 10 variables distintas o un arreglo que contenga a 10 variables. Recordarán que en toda la enseñanza que tuvimos en la materia decíamos que era más fácil hacer un arreglo que contenga las 10 memorias que declarar a las 10 memorias. Porque si yo las declaro independientes,
Entonces tengo que trabajar con uno y me van a salir muchas líneas de código. Entonces aquí se trata de que nosotros hagamos lo menos que se pueda. ¿Sí? Otra de las particularidades que tiene esto es que tenemos que dibujar la línea horizontal. Esta línea horizontal es un carácter que va a empezar en la posición 1 y va a terminar en final de la línea, al final de la meta. Así es que si mi meta está establecida en el número 132, pues entonces tiene que haber 132 guiones. Si yo en lugar de poner guión pongo asteriscos, pues entonces tiene que haber 132 asteriscos. Si yo defino como meta final de una longitud de 80 caracteres, pues entonces va a haber 80 guiones o 80 asteriscos, dependiendo del símbolo que yo quiera poner como carril. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que crear un procedimiento que me cree la línea horizontal, porque la voy a necesitar mandar aquí y la vuelvo a mandar llamar aquí, la vuelvo a mandar llamar aquí. Así es que siempre va a haber el número de caracteres más uno, ya sea este que sería como el número 0 y este el 1, y hasta el final acá necesito cerrarla. Entonces si yo tengo 10 números compitiendo, yo voy a tener 11 líneas, una más. Entonces, lo que yo tengo que hacer es partir ese problema, porque una de las cosas que yo tengo que poner es primero dibujar los carriles con los números, en el posición inicial todos. Si pudiéramos decir, ok, quiero que aparezca un mensaje en la pantalla, presiono una tecla para arrancar, tal vez lo podemos hacer, que no es necesario, pero el que quiera hacerlo lo puede programar de esa manera. Se presiona la tecla y empiezan a salir los números caminando. Yo no sé por qué va a ser al azar. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar para hacer todo eso? Bien, voy a meter acá una nueva hoja. Sí, entonces lo primero que tenemos que crear es la función que nos haga la línea, una función. No sé, ya ustedes como quieran llamarle, a lo mejor le van a llamar línea, le van a llamar linor o línea guión horizontal, como ustedes quieran llamarle. Esa función va a tener un fin, ¿no? En algún momento tiene que tener un fin función. Y esa función, aquí parece A, pero es una I, está muy pegada con la letra C. A ver, borrémosle. Función. Sí, no lleva acento porque no estamos, bueno, aunque sí es español, pero pues acuérdense que sería en inglés. Entonces es probable que esta función tenga que llevar parámetros. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa línea de función? Pues dibujarme el número máximo de caracteres que yo tenga. Entonces, uno de los parámetros es cuántos caracteres tienes que poner. Ok, entonces acá en esta línea debo de pasar el carácter y debo de pasar el límite de caracteres, ya sea que escriban la palabra completa, 3 caracteres, etcétera. Esos son los dos parámetros mínimos que yo debo de mandar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea una función, digamos, de uso múltiple. Porque yo puedo decirle, ¿sabes qué? Toda mi pantalla va a ser de 80, entonces ¿para qué si ya sé? Ok, perfecto. Entonces, igual no le quieres pasar parámetros, pues no se los pasas. Pero entonces va a ser una función que siempre te va a hacer exactamente lo mismo. En cambio, si yo le paso parámetros, entonces es una función variable, porque puede variar el carácter y puede variar cuántas veces me lo va a poner. ¿Cómo lo debo de hacer? Pues muy sencillo. Se supone que yo puede ser que yo declare aquí una variable, no sé, o sea, símbolo, por ejemplo, símbolo de tipo sería definir símbolo como carácter. Ok, y yo entonces a símbolo le voy a decir que el símbolo lo inicialice con lo que me dieron con el carácter, o lo puedo hacer sin directamente escribirlo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a escribir, sería en este caso escribir, voy a escribir lo que vendría siendo
mi símbolo. Pero ojo muchachos, si yo pongo escribir, recuerden que lo que va a hacer es me va a poner el símbolo y se va a brincar de renglón y luego me va a poner, bueno, en este caso yo lo estoy poniendo así, nada más me lo va a hacer una vez. ¿Cómo le voy a hacer para que me lo escriba muchas veces? Pues entonces lo que tengo que hacer es meterlo dentro de un ciclo. Y con el ciclo, pues entonces yo puedo utilizar un mientras, yo puedo utilizar un para, yo puedo utilizar un mientras posterior, ¿no? Entonces, si yo lo utilizo con un para, entonces diríamos que para i, asignándole el número uno hasta el límite. Entonces hasta aquí esta variable va a contener hasta dónde va a terminar. Y si acuérdense que si yo no pongo paso de cuanto en cuanto, entonces es por default 1. Entonces le diríamos hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora sí sería escribir sin saltar. ¿Por qué? Porque si no le ponemos sin saltar, me va a poner un guión y luego otro guión abajo y luego otro guión abajo y me va a poner, si fuesen 80, me va a poner los 80 guiones brincando. Entonces, como tienen que ser continuos, yo le tengo que decir sin saltar. ¿Qué me va a poner? Pues el símbolo. Si yo no hubiera declarado la variable símbolo, lo puedo hacer directamente car, poner aquí car, el carácter que quieren, que me dijeron que yo dibujara. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí sería el fin del para. Ahora, si yo lo dejo así, el último carácter, el último se va a quedar el cursor aquí. Y lo próximo que escriba va a continuar aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tiene que dibujar abajo. Por lo tanto, el fin de la función, este fin función tiene que ir un poquito más abajo porque yo tendría que poner ahora otro escribir, pero sin que me escriba nada. O sea, dos comillas y dos comillas. Sin nada, esto es una cadena vacía. Lo único que va a hacer es que entonces el cursor me lo va a brincar a la siguiente línea. ¿Para qué? Para lo próximo que yo mande a escribir, ya lo escribo acá. Entonces, si yo me regreso aquí, con esa función yo ya estoy haciendo la línea. Y ahora lo que pretendo escribir es el número 0. ¿Ok? Entonces con eso ya dejé preparado a que el cursor quede en la siguiente línea para que lo que después tenga que hacer es escribirle el 0. Entonces yo ya tengo esto hecho. ¿Sí? Entonces aquí obviamente yo nada más aquí elaboré la función, pero en el algoritmo general u otra función lo puede mandar llamar. ¿Cómo se llama? Pues línea. ¿Y qué tengo que enviarle? El símbolo con el cual, por ejemplo, si yo lo quiero hacer en un espacio, voy a hacer con este símbolo, voy a decir que esto es un espacio en blanco, entre comillas, coma, y el límite, si yo voy a poner, por ejemplo, 80 caracteres, pues entonces yo digo la línea, házmela así. Si yo vuelvo a mandar, ahora, por ejemplo, yo pudiera suponer escribir el carácter 0, ¿verdad? Y entonces eso haría que se pusiera esta línea y el 0 aquí. Ajá. Déjenme hacer más chiquito esto. Entonces ahí, en esos momentos, hasta aquí el programa, yo llevaría esto. Pero no se trata que yo voy a escribir luego el 0, luego el 1, luego el 2, porque si no, entonces, ¿cuántas líneas tengo que poner? Sí, estamos de acuerdo. Si yo ya hice este y luego voy a hacer como pares estos, bueno, a lo mejor lo puedo hacer por una función o por un ciclo. Estamos de acuerdo. Entonces, esa es la idea. Pero también nosotros lo que podemos hacer es que vamos a guardar en un arreglo a todos los competidores. ¿Quiénes son los competidores? Pues el 0, el 1, el 2, todos los números, pero escritos como caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que declarar un arreglo. Entonces, recuerden que con la palabra dimensión
creamos un arreglo. ¿Sí? Hay una nomenclatura que se utiliza y es útil para programador, no todas los conocen, no me acuerdo ahorita el nombre de esa nomenclatura, pero miren, el principio es esto: yo necesito nombrar variables y es una buena práctica el que yo esa variable la voy a definir con un tipo de dato. Recuerden que nosotros tenemos los tipos de dato, carácter o string, tenemos los tipos de datos, números enteros, números reales, y tenemos los booleanos. Recuerden que este es cualquier símbolo, cualquier letra. Por ejemplo, el espacio en blanco la voy a simbolizar así. Si yo quisiera poner el número 0, bueno, pues este sería el número 0. Si yo pongo el 1, pues sería el número 1, así sucesivamente. Entonces, cuando yo tengo un tipo de dato carácter, yo puedo poner una letra C al inicio del nombre de la variable. Con eso estoy diciendo, cada que yo la escriba, que esta letra me va a decir qué tipo de dato es. Si yo voy a poner un número entero, a lo mejor le voy a poner la N de número, y si es un número real, pues la R de número real. Y si voy a hacer un dato booleano, lo puedo llamar como lógico, una L de lógico, verdadero o falso. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, estuviera trabajando en Excel, Excel tiene tipos de datos: fecha, date, pues a lo mejor yo le voy a poner la letra D minúscula al inicio. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar una clave a mi programador qué tipo de datos. Les repito, esto es una nomenclatura que no me acuerdo cómo se llama ahorita, no me viene a la cabeza, pero eso cuando yo estudiaba la programación, estaba estudiando el lenguaje Clipper, era, por ejemplo, en base de datos se tienen también tipos de datos de esta manera: caracteres o strings, numéricos, reales, booleanos, fecha y arreglos. Si voy a poner un arreglo, un array, pues entonces voy a poner una letra A. Entonces, si yo voy a ponerle una letra y luego después el nombre de la variable, y si yo voy a poner, por ejemplo, un arreglo que va a tener números, pues entonces yo le voy a poner A de arreglo y num, empiezo con la mayúscula, y con eso yo sé que el arreglo se va a llamar anum, y con la letra A me va a indicar a mi programador que se trata de un arreglo. Esto nada más es un convencionalismo que yo cuando estudiaba programación por ahí me lo encontré, y es una buena práctica y créanme que sirve mucho. Sí, nada más, no significa, si yo nada más le quiero poner num, lo puedo poner como num. Pero es una buena práctica el ponerle el tipo de dato que va a guardar. Por eso se pone una minúscula y luego la primera letra de la variable va a ser con mayúscula, aunque este es todo el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Sería, entonces yo con esto voy a decir que anum, entonces A significa un arreglo. Entonces que va a guardar números. Sí, pero esos números van a ser texto, no van a ser números enteros ni números reales, van a ser texto, caracteres. ¿Sí? Entonces van a decir, bueno, si vas a guardar caracteres, ¿por qué no le pusiste la letra C? Porque es un arreglo. Entonces recuerden que el arreglo tiene que ponerse entre corchetes. Y si va a haber 10 números, porque va del 0 a 9, entonces lo tengo que poner entre corchetes el número 10. Con esto yo ya declaré las 10 variables de memoria en una sola instrucción. ¿Sí? Dimensión anum de 10. Y si yo ya voy a guardar en anum, le voy a decir, oye, ¿y qué vas a guardar? ¿Vas a guardar caracteres? Ok, pues entonces yo le pongo definir anum, porque va a ser a la misma variable como carácter. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a guardar caracteres. Van a decir, bueno, entonces si vas a guardar como caracteres, ¿por qué no le pusiste aquí la C en lugar de la A? Porque así yo ya sé que es un arreglo. Sí, a lo mejor los arreglos sería bueno ponerle la primera letra, saber que es un arreglo, y la segunda letra decirle del tipo de dato que va a contener, y pudiéramos ponerle una C, y luego ya ahora sí el num, ¿verdad? Sí, puede ser, eso ya queda libertad. Ahora, esto que les digo aquí lo pueden usar si quieren, si no, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a pasar a borrar esto. ¿Para qué?
podamos aquí nosotros decir cómo vamos a tener. Ok, yo ya declaré la variable o ya declaré el número de variables que vamos a realizar. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para guardar los 10 dígitos? Si se acuerdan, aquí yo tengo que guardar 10 dígitos. Entonces, una manera, pues viene siendo, bueno, pues si lo tengo que hacer, pues entonces yo le digo a la variable num, a anum, a la posición cero. Ojo muchachos, acuérdense, dentro de PC e int, ¿sí? Si yo tengo activada en mi definición que es personalizada, empiezo yo desde la posición cero. Pero si la tengo la por default, entonces no puedo empezar con el cero, tendría que empezar con el uno. Y eso hay que tenerlo muy presente porque eso el programa puede fallar. Si yo, alguien de ustedes me lo hace como presentación, no sé, yo diría que vamos a tener que poner un comentario. Acuérdense que los comentarios van con doble barra y pongamos la definición, se está trabajando, digamos, se está trabajando con con definición, ¿cómo le llaman? A ver, miren, vamos a verlo con el programa PCInt. Si yo abro el programa PCInt, o sea, ¿a qué es lo que me estoy refiriendo ahí? Aquí en configuración, acuérdense que hay el perfil. Si ustedes me van a tener que poner así, como un procedimiento, qué perfil están usando. Entonces, si yo le doy aquí en perfil, va a salir ahorita en pantalla el perfil que vamos a manejar. Miren, flexible. Es el que viene por default. En este flexible, si yo lo quiero personalizar, estamos viendo que tiene desactivado no permitir utilizar variables o posiciones de arreglos sin inicializar. ¿Sí? Entonces no está palomeado. Yo puedo nombrar una variable y no inicializarla. Entonces me lo permite hacer el programa. Pero si yo lo palomeo y le digo, quiero usar la variable i, entonces antes debía haberla definido. Para eso sirve estar palomeado este. Es bueno tenerlo palomeado. Yo no lo he hecho, que no los quise obligar a estrictamente. Primero vámonos con lo básico, no tan estricto, y después ya vamos poniéndolo más estricto. Si nuestro curso de programación hubiese durado un semestre o hubiera una continuación de programación 2, entonces ya en el segundo en la materia número 2, digamos, de programación, entonces ahora sí ya se pondría todo eso. ¿Sí? Otra cuestión que no tiene en el flexible, obligar a definir los tipos de variables. Estos van de la mano, ¿no? Que a fuerzas yo tendría que obligarlos a definirlos. No los estamos obligando. Luego, controlar el uso del punto y coma al final de sentencias secuenciales. O sea que si yo no pongo punto al final en una instrucción secuencial, entonces ahí me marcaría error, que es buena práctica. Muchos programas manejan el punto y coma, y si se me olvida alguna, el programa me va a marcar error de sintaxis. Por ahí había un compañero que decía, yo sí se lo activé para acostumbrarme. Es bueno eso. ¿Ok? Pero yo no quiero verme tan estricto de momento. Y lo importante es esta, miren, utilizar índices en arreglos y cadenas en base cero. Está inhabilitada. ¿Qué significa? Que entonces yo no puedo utilizar base cero, tendría que poner base 1. Miren, aquí está, no está inicializada. Voy a cancelar, me quedo con el flexible, voy a cancelar. Entonces, si yo defino un arreglo, entonces le pongo, no sería definir, sería, se me fue el nombre, acá lo podemos ver, dimensión, ¿verdad? Dimensión. Entonces le decimos aquí, yo voy a declarar la variable dimensión, se va a llamar anum y va a tener 10 posiciones. Espérenme, déjenme cambio el teclado, porque ahorita sí estoy utilizando el teclado de la laptop. Entonces ahora sería de 10 y con esto yo ya declaré mi arreglo. ¿Sí? Voy a definir que este arreglo anum, miren, yo lo pretendo escribir con minúsculas y él me sugiere, oye, es que ya está en mayúsculas. Ok, le doy enter y me lo cambia. Como carácter, ¿verdad?
Ok, entonces ahora yo ya sé que la función va a tener, entonces, si yo le digo a anum asigna a la posición, porque tengo que establecer a cuál de las 10 le vas a poner, a la cero. Recuerden que aquí la cero no puede existir. ¿Por qué? Porque no tengo activado palomeado en mi perfil que el cero se puede utilizar como número inicial. En realidad, en la mayoría de los lenguajes de programación, la mayoría, es más, yo no conozco uno que un arreglo no empiece en cero. PSIN es el primero que he visto que lo inicializan en uno. Pero les repito, para no ser tan estrictos, ¿sí? Si yo pusiera que a esta variable le vamos a asignar el carácter cero, porque acuérdense que tenemos que hacerlo con carácter. No es lo mismo esto que esto, miren, abusados. Voy a poner otra vez a num, asígnale el número cero. ¿Sí? Miren, aquí, según esto, me está diciendo que no hay error. ¿Ok? Y acá me está marcando un error. ¿Por qué me está marcando el error? Me dice, el pseudocódigo contiene error, expresión F9 para una mejor descripción. Si yo pongo F9, me va a salir no coinciden los tipos. ¿Por qué? Suponiendo que yo no hubiese puesto lo voy a anular como un comentario, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Oye, es que le estás dando el número cero al arreglo que acá le dijiste que le ibas a entregar caracteres. Y un número no puedes meterlo como un carácter. Ah, no, no se puede, no. Y con una función se puede, sí. Puedes utilizar esta función. Funciones de cadena, convertir a texto. Entonces yo puedo decirle aquí que convierta a texto este número. Y acá, entonces, este número no, perdón, tendría que ponerle convertir a texto. Y acá tendría que decirle que aquí va el número cero. ¿Sí? Entonces ahora sí me quita el error. Entonces se fijan cómo estas funciones ya me entregan un resultado. Nada más que abusado, muchachos, porque aquí dice a convertir a texto, me dice convierte un texto S de tipo string, por eso viene, nada más que me lo quita, no puedo señalarlo, la S de lo que me viene aquí en los cuadritos se llama tooltip. Recibe una variable o expresión S de tipo cadena de caracteres que contiene un valor numérico y obtiene n su equivalente de tipo numérico. O sea, esto es lo mismo que esto, que lo de arriba. Lo estoy convirtiendo a carácter. Recuerden que aquí con un carácter yo no le puedo sumar, a ver, súmame el 4 más el 5 para que me dé 9. No puedo, porque son caracteres. Es como si yo les digo, a ver, súmame A más B, ¿qué te va a dar C? No, te da AB. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto, así, entonces ya quitaría el error. ¿Sí? Entonces, o hago esto. ¿Ok? Entonces, aparente, y ojo aquí me faltaría el índice. Aquí yo estoy mal porque debería de haberme marcado error. Entonces ahí le estoy diciendo que en la posición cero, si yo quiero correr el programa, me dice error, error. ¿Por qué? Porque el subíndice cero está fuera de rango. Tienes del 1 al 10. ¿Dónde está el cero? No existe. ¿Por qué no existe? Porque en mi configuración yo tengo el perfil llamado flexible y dentro del perfil flexible aquí me está diciendo que los índices de arreglos y cadenas en base cero no está palomeado. Entonces, ¿qué pasa si yo lo palomeo? Le doy la paloma, le digo aceptar y noten que ahora ya no se llama flexible, ya se llama personalizado. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo acepto, entonces ya le cambié el perfil y entonces ya esto va a funcionar. Miren, lo voy a ejecutar y ya funciona. Aquí dice, oye, pues ¿qué funcionó? ¿Qué hizo? Nada. Sí, no hace nada porque internamente lo único que le estoy diciendo es créame 10 variables de memoria. Esas 10 variables de memoria las vas a tener como carácter y aquí a la posición cero le vas a poner el carácter cero y aquí también el número cero lo vas a convertir a texto, que es como si yo hubiese puesto esto, y lo vas a guardar en la memoria cero.
Pero de eso es un proceso interno de memoria. Por eso es que aquí ni cuenta me doy. Sí, estamos de acuerdo. Por lo tanto, ¿cómo es más rápido hacer esto? Suponiendo que yo lo voy a hacer como la línea de arriba. Entonces yo borraría esto y entonces ahora le tengo que decir anum a la posición 1 le vas a poner, le vas a asignar el carácter 1. Oigan, qué aburridos. ¿Es válido? Sí, sí es válido, pero entonces eso me obliga a que yo tengo que poner 10 veces anum. Aquí van a decir, oiga, ahí no va a jalar porque no le puso la mayúscula. No, sí jala, aquí no importa. ¿Sí? Se me va, pero lo ideal sí es escribirla con mayúscula. Sí, pero no importa porque es la misma variable. Aquí no es susceptible a mayúsculas y minúsculas. Sí, creo hay una en la, volvemos a la configuración. Entonces se llama perfil. Entonces, eso era lo que yo voy a poner como un comentario. Se trabaja con el perfil, con array iniciando en 0. Estamos de acuerdo, eso me lo van a tener array, no array. Sí, me lo van a tener es que especificar como un comentario. ¿Para qué? Para yo saber qué perfil están manejando. Porque habrá algunos que van a decir, bueno, y si yo lo manejo con el número 1, el personalizado, entonces fíjense bien, vamos a ver cómo sería eso. Cambio el perfil, le digo que yo quiero el perfil, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó cómo se llama ese perfil. No es el personalizado, es el default, pero tiene un flexible, es este flexible. Entonces, si le digo flexible, ya me quita la palomita de aquí. Ok, acepto que es el flexible. ¿Sí? Entonces, habrá que me diga, se trabaja con el perfil flexible o se trabaja con el perfil personalizado. Entonces, el personalizado sería con array iniciando en 1. Entonces, si yo lo voy a utilizar con array iniciando, perdón, en 0 sería en 1, que es el flexible, entonces yo lo tendría que hacer de la siguiente manera, miren. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, esta instrucción sería error. ¿Sí? Entonces, al número 1 yo le tendría que escribir el 0. Al número 2, anum al valor 2, a la memoria 2, va a llevar, le voy a asignar el carácter 1. ¿Sí? Esa sería la manera. Pero yo les digo, ok, está bien, puedes hacerlo así, pero no hubiera sido más fácil haber declarado una función. No una función, porque no hay funciones que te lo hagan automáticamente, tú la tendrías que hacer. Pero puedes crear el procedimiento o la iteración. Acuérdense que mientras, repetir y para son iteraciones, un ciclo. Sí, ya vimos que son los ciclos. Entonces, haz un ciclo que te los llene. Y van a decir, ¿cómo? Pues eso se trata del programa, ya debían a ustedes a saber cómo hacerlo. Si yo voy a utilizar un para y que empiece desde el número, si yo voy a empezar con el carácter 0, ¿sí? Voy a utilizar 0 hasta el 9, porque son del 0 al 9. Y como no voy a poner paso es 1, porque por default sería, entonces ya nada más pondríamos hacer. Eso es por default. ¿Sí? O sea, no hay necesidad de poner paso 1. ¿Por qué? Porque es el default, entonces no hay necesidad de ponerlo. Y entonces, ¿qué yo voy a poner? Tengo que poner el nombre de la variable, anum. ¿Y quién es el que va a llevar el control del número de la memoria? Pues la variable i. Sí, pero ojo muchachos, porque esto sería i vale 0. Y si yo tengo el perfil con que el array debe de empezar con el número 1, aquí me va a marcar error. Fíjense bien, yo le haría así. Suponiendo que fuese en 0, ¿sí? O sea, se me olvidó que el perfil lo estoy trabajando. ¿Sí? Entonces yo digo, ok, en anum, en i, o sea, en la posición 0, le vas a poner, ¿sí? Le vas a decir que le vas a poner
convertir a texto, porque este es un número. Entonces, si yo tengo funciones que me van a convertir, entonces le digo, ¿me vas a convertir a texto a quién? Déjenme cierro aquí, cierro acá. Este número va a ser la variable i. Al número 0, porque i vale 0, me lo vas a convertir al carácter 0 y lo vas a guardar en la memoria 0. ¿Ok? Y como el paso es así, entonces esto lo va a ejecutar, pero oh sorpresa, cuando yo lo ejecute me va a marcar error. ¿Por qué? Porque el índice estoy poniendo que es 0 y yo no le he dicho, yo no tengo el inicio en 0, empiezo en 1. Entonces, ¿cómo le hago sin cambiar el perfil para que esto valga 1? Pues si aquí i vale 0, pues le sumo 1. Así de simple. ¿Sí? Entonces, aquí le digo i más 1. Y siempre va a ser, ahí sería la posición 1, porque 0 más 1 me va a dar 1. Cuando cambia el valor i de 1, es 1 más 1, 2. ¿Y cuál va a ser el valor aquí que me va a poner? Pues el valor que lleva acá. O sea que a la memoria 1 le va a poner el valor 0. A la memoria 2 le va a poner el valor 1. A la memoria 3 le va a poner el valor 2. Que es exactamente lo que yo quiero. Entonces aquí estos salen sobrando. Y ya tenemos la manera en cómo inicializamos nuestro arreglo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en su programa. Lo van a inicializar, ya van a decir, entonces ahora, ¿cómo lo van a escribir? Pues igual. Hasta aquí, cuando acaba, y vale 9. Por lo tanto, si yo ahora para escribirlo, control C, le digo control V, le digo, ¿sabes qué? Ahora voy a escribirlos porque ya tengo los datos dentro de la memoria. Ahora quiero mostrarlos. Entonces lo que voy a hacer es, para i, inicializa con 0 hasta 9. ¿Qué vas a hacer? Pues ahora en lugar de convertir a texto, le voy a decir, me vas a mostrar. Entonces le voy a decir escribir, suprimimos para que se suba, me vas a escribir a anum con su posición i más 1, porque lo estoy inicializando con 0 y quedamos que el 0 no existe aquí. Entonces por eso le pongo el más 1. Y por lo tanto no le digo que me convierta, sino nada más muéstrame el contenido de la memoria. Aquí termina el fin para y se acabó. Entonces, suponiendo que yo voy a hacer la función que me va a hacer la línea, entonces aquí en la estructura le voy a decir, vas a crear una función y esta función la voy a llamar. No va a regresar ninguna variable de retorno, por eso quito todo esto y entonces el nombre de la variable, si ustedes van a llamar la línea, pues le van a poner línea. ¿Qué argumentos quedamos que iban a pasar? El carácter, coma y el límite, ¿verdad? El límite de un meta, como quieran llamarle. Ok, ya está. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Pues también íbamos a hacer un ciclo, ¿no? La íbamos a meter dentro de un ciclo. Porque si yo nada más le digo, vas a escribir el carácter, pues lo único que va a hacer es escribir un carácter. Yo no quiero un carácter, yo quiero una línea. Ok, entonces lo que tengo que hacer es otra vez para ahí la inicializas con, en este caso con 1, hasta límite, porque el límite es el que me va a decir aquí te paras. Límite, la variable, sí, hacer. Obviamente te vas a ir incrementando de 1 en 1. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a escribir sin saltar, porque quedamos que si no le ponemos el saltar, ¿sí? Sin saltar. Este sin saltar puede ir antes del car también, ¿sí? Puede ir antes o después del car, ¿sí? Escribir el carácter que me van a enviar lo vas a poner sin saltar. Hace rato les había dicho, declaramos una función y el carácter se lo damos a otra función. No tiene caso, es lo mismo si lo hago o no lo hago. Sí, aquí termina este procedimiento y quedamos que yo debo de dejar el cursor una línea abajo. Por lo tanto, voy a escribir y voy a poner
cadena vacía. Esto es una cadena vacía. O sea, no imprimas nada, absolutamente nada, pero esto es un carácter, lo único que va a hacer es, me va a brincar el cursor donde se quedó, acá. Entonces ya acabé mi función. Entonces, si yo antes de escribir los números, mando llamar a la función que quiero que me dibuje una línea, ¿sí? Le digo, me vas a dibujar la línea, le vas a poner el espacio, y le vas a hacer, no sé, 80 veces lo vas a poner, ¿ok? Entonces, lo vas a hacer con 80 veces, ¿ok? Entonces, con esto, llamar a esto. Por lo tanto, vamos a probarlo. Y me va a escribir, una vez que me dibuje la línea, me va a escribir los 10 dígitos. Veámoslo. A ver, la línea no me la hizo. Vamos a ver, ¿por qué? Déjenme muevo esto para acá. Ah, es que perdón, es que le dije, dibújame espacios. Pues ahí están los espacios. Y donde la regué es que le debí haber dicho, no es espacio, quiero que me dibujes los guiones, que en este caso es el símbolo menos. ¿Sí? Entonces vamos a volver a probarlo y entonces ahora sí la van a ver dibujada. Ahí está, miren, 80, aquí vienen 80, que quiere contarlos que los cuente. Y aquí viene cada uno de los valores del arreglo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues la primera línea sí la tengo que dibujar. ¿Y qué pasa si la función que me dibuje la línea, porque entre cada número tiene que ir una línea? Ah, pues entonces lo único que hago dentro de aquí, doy enter y le digo, esta línea, pónmela acá abajo también. Y ya vean. ¿Sí? Ahí está mi pantalla inicial. Entonces, los números tendrían que empezar a caminar. El que le haya tocado el dado imaginario de 10 números, y al que le toque va a avanzar una posición. Y aquí, por ejemplo, si tocara el 1, aquí tiene que aparecer un espacio en blanco y acá tiene que aparecer el número 1. Si le tocara el 5, aquí tendría que aparecer el espacio en blanco y aquí el número 5, y así sucesivamente. Y el primer número que llegue hasta el límite es el que gana. Ese sería el programa. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer último para que hacer que caminen con nuestro dado imaginario, que era lo que deseamos? Vamos a quitar esto aquí. Podemos volver a probarlo, donde podemos ver que salen ya los números. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues hay que utilizar la función de aleatorio que nos dé entre el número 0 y el número 9. ¿Para qué? Para que su resultado lo guardemos en una variable, y esa variable es la que nos va a servir para ir jugando y hacer caminar a la memoria que le corresponda. ¿Ok? Bien, para ello vamos con lo siguiente. Yo voy a pensar, no sé, vamos a hacerlo en un programa por separado, porque pues la idea es de que ustedes lo hagan, ¿verdad? Yo ya prácticamente estoy ayudándoles bastante. Si yo creo un nuevo archivo y yo aquí, por ejemplo, declaro una variable que se llame, no sé, elegido. Perdón, aquí no es var, es definir elegido como entero. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un número entero, ¿no? Entre un 0 y 9 son números enteros. Y entonces, si yo le digo elegido, quedamos de que si yo le voy a poner, le vamos a ponerle n elegido por el convencionalismo que les había señalado. Y yo pongo que n elegido le voy a asignar lo que me va a ser el número aleatorio. Acuérdense que hay una función que se llama aleatorio, y ese aleatorio debe de empezar qué número es el inicial que quiero que me dé y cuál es el número final que quiero que me dé. Entonces del 0 al 9. ¿Por qué? Porque son los números que están compitiendo. Si yo les pidiera, por ejemplo, una carrera de números del 0 al 5,
pues entonces nada más me tendría que dar del 0 al 5. Si yo les dijera, quiero que compitan números del 4 al 10, pues entonces que empiecen 4 y terminen 10. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces aquí en el elegido va a tener el valor aleatorio. Si yo quiero ver qué valor me dio, pues lo voy a escribir, ¿no? Le vamos a decir escribir y pues le digo, ponme mi variable. Entonces aquí el programa, si yo lo pruebo, me va a dar un número. Eligió en esta ocasión el 9. Si yo lo vuelvo a rehacer el programa, me vuelve a dar inicialmente el 9. Y si le vuelvo a decir ahora me da el 6. Si le vuelvo a dar me da el 9. Si le vuelvo a hacer acá el 8. Fíjense que cada ejecución es lo que estamos haciendo que me dé. Vamos a pensar que yo voy a poner que me imprima, nada más para que ustedes vean los números que va a dar, un contador para ahí que me empiece desde 1 hasta 10, obviamente de 1 en 1. ¿Qué va a hacer? Pues que me escriba el elegido. Pero ojo, porque si yo lo dejo así, perdón, control V, si yo lo dejo así, aquí me va a dar el número aleatorio y le voy a decir, este número elegido imprímemelo 10 veces. Ok, miren, ahí está. Me está diciendo, o sea, ¿qué le estoy diciendo? Escríbeme 10 veces el número. ¿Cuál? El elegido. ¿Y por qué me escribió el 7 de 10 veces? Porque el número aleatorio se tiene que volver a generar cada vez que corra esto. Por lo tanto, aquí adentro voy a tener que meter al número elegido. Control X, Control V y ya está. Voy a cerrar esto, voy a volverlo a ejecutar. Y entonces vean ustedes que en estas 10 ocasiones me dio, déjenme lo maximizo, me dio 10 números, que en este caso, por ejemplo, si yo hubiera puesto corre del 1 al 10 nada más en 10 posiciones, ¿quién es el que hubiera corrido más veces? Bueno, 10 números aleatorios, entonces fíjense, el 8 dos veces, el 6 y el 6 dos veces, hasta ahí hubiera un empate entre el 8 y el 6. ¿Por qué? Porque ambos tienen dos números. Igual el 0, miren, el 0 también, el 1 también. Entonces aquí, si nada más son 10 veces tirar el dado, pues entonces hubiera un empate con varios. Pero no se trata que va a ser 10 veces, sino que cuando llegue el último hasta acá, hasta donde yo le haya puesto el límite. ¿Sí? En nuestro primer programa, en este programa habíamos dicho que corriera 80 posiciones. Entonces el que llegue primero al 80, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a hacer el truco que camine? Yo aquí, con este número aleatorio, yo estoy diciendo cómo puedo hacerle para obtener tantas. En este caso es aquí, 10. Pero ¿qué tal si aquí yo le pongo cuando la longitud de la cadena no sea mayor a tal número? Y entonces ahí es donde yo puedo decir hasta que el programa acaba, porque ya termina ¿quién? ¿Sí? Entonces este número aleatorio me va a regresar precisamente ese valor. Me va a dar un número que se va a guardar en el elegido. Entonces en este ejercicio, si yo lo ejecuto, por ejemplo, la primera vez me da el número 0, la segunda vez me da el número 2, la tercera vez me vuelve a dar el 2 y el 0 y el 8 y el 6 y así sucesivamente. Vean que cada vez que se ejecuta, cada vez que se reinicia, vuelve a dar números distintos. Voy a ampliar esto un poquito más para que se vea aquí inicializado. Cada que lo ejecuto me da distintos números. ¿Ok? Bien, entonces, si yo quisiera, por ejemplo, que ese número elegido y yo ya tuviera en la memoria, fíjense, aquí yo voy a poner la declaración como carácter y aquí yo voy a decirle control C, ¿sí? La voy a pasar para acá. Entonces yo aquí ya tengo inicializada mi memoria
y yo tengo que al inicio cada carácter, cada memoria tiene nada más el dígito del 0 al 9. Entonces, una vez que yo ya tengo elegido, en este caso aquí, un número, yo obviamente aquí nada más fue para decirles cuántas veces lo voy a hacer, pero voy a quitar el ciclo, voy a poner aquí el número elegido y no lo voy a mostrar, sino que simplemente ese número elegido lo que voy a hacer es de que le incremente al arreglo. Suponiendo que me dé el número 4 aquí, suponiendo que en elegido valga 4, entonces al número 4 que está guardada en la variable i más 1, o sea en el número 4, ok, entonces ahí que le agregue un espacio en blanco al lado izquierdo. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Cómo se llama mi arreglo? Se llama anum. Perdón, aquí no es. Es acá. Anum. Anum a la posición 4. Pero ¿quién tiene el 4? Pues n elegido. Número elegido. ¿Qué le voy a hacer? Pues le vas a asignar el espacio en blanco más lo que tenías dentro antes, anum, y la misma posición, n elegido. ¿Qué era lo que, abusados aquí muchachos con esto, qué era lo que tenía n elegido? Así teóricamente, o sea, hipotéticamente más bien. Sí, esto me va a entregar un número entre el 0 y 9. Yo estoy suponiendo que me entregue un número 4. Por poner un número, pude haber agarrado el 0, cualquiera, el 4 se me ocurrió. Entonces, aquí que dice, anum n elegido. ¿Qué tenía n elegido? Es el 4. Anum, la posición 4, le guardamos el número 4, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, acuérdense que aquí era 0, 0 más 1, 1. Entonces en la posición 1 le estoy guardando el número 0. Ok, tendríamos que poner entonces elegido más 1. ¿Por qué? Porque si es el 4, yo estoy dirigiendo que el número 4 sea el que avance. Entonces, n elegido más 1. Por el tipo de... Se acordarán que acá habíamos puesto, se trabaja con el perfil del array igual a 1. Entonces mi primer array que va a poner es el 4. Sí, imaginen que me dé el 0. Aquí yo tengo que poner 0 más 1 porque yo no tengo el array 0. Porque si no le pongo más 1, cuando me dé el 0, me marcaría error, que 0 no existe. Entonces tengo que ponerle el 1. Entonces, ¿qué era lo que tenía antes? Pues nada más el 4 solito, la cadena con el número 4 como carácter. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Vas a agregarle un espacio más el 4. Entonces, con esto yo ya estoy logrando lo que se les explicaba en un principio, que tengo que hacer para hacer que camine, que me ponga un número. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo había hecho con el programa el otro? Fíjense, si yo hago que esto haga así, que lo camine, vamos a suponer que ese 4 me lo vaya dando con una función también aquí, o sea que camine 2 veces, no, bueno, no, aquí simplemente así. Si yo le digo escribir escribir y escríbeme lo que contiene ahora esto, control C, control B, ok, entonces vamos a suponer que acá yo voy a poner, aquí sale el número elegido y le voy a decir escríbeme el número elegido, para que vean antes de la función y después de la función. Control C, aquí es control B, y aquí vamos a poner un mensaje, escribir antes que se brinque, que me ponga el número, que ahora sí el número le reasignemos y le vamos a poner aquí después. Entonces copiamos esto, control C, y nada más para que ustedes lo vean,
y aquí le vamos a poner después. Obviamente después lleva un acento, ahora después. Sí, vamos a ver. Antes tenía el número 8, después, a ver, espérenme, aquí debía haberme puesto el espacio 8. A ver, ¿qué le puse aquí? Anum elegido más 1. El número elegido lo estoy poniendo antes, anum n elegido más 1. Entonces le estoy diciendo, ponme la posición 8. Entonces me va a escribir anum n elegido, se supone que fue... Ah, caray. A ver, espérenme tantito. Escribir anum n elegido. Si supuestamente fue el 8. A ver, vamos a escribir acá. Escribir que me diga cuál fue el número elegido. Porque aquí nada más estoy poniendo la variable. Vamos a decirle escribir n elegido. ¿Sí? A ver, va de nuevo. Mire, aquí me da el 8. ¿Sí? Y entonces es el número 8 el número que se eligió. Así es que me muestra el contenido de la variable 8 más 1. La variable número 9, anum 9, contiene al número 8. ¿Ok? Y luego anum, el elegido más 1. Ocho más 1, 9. A ver, se me hace que aquí tengo un error. Se supone que aquí me está dando el número 8, que es este 8. Sí, n elegido me entrega el número 8. Luego yo lo escribo, por eso se pone aquí. Entonces luego escribo la cadena antes y luego le digo, muéstrame a 8 más 1, que sería la variable número 9. Me pone el 8. ¿Sí? Porque acuérdense que el número de variable es menos un número. ¿Ok? Y luego le estoy diciendo anum n elegido, que es 8 más 1, que sería el 9, la posición 9, ponle el espacio. Es que aquí me falta anum más 1. Del número elegido más 1. ¿Sí? Entonces, a ver. Vamos, déjenme lo cierro. A ver, vamos a ver si así es suficiente. Ahí está. Por ejemplo, me da el 1. Sí, y entonces antes era el 1 sin espacio. Después, ahora es el 1 con espacio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí me faltó poner el número más 1, porque es el que se va a poner. Entonces si yo le digo reiniciar, otra vez me da el 1. Le digo reiniciar, ahora me dio el 3. Entonces antes es el 3, ya después es espacio 3. Por eso es este. Entonces si esto yo lo meto a cada que me toque un nuevo número, ahora me escriba el valor. Entonces dentro de un ciclo, entonces cada vez que vaya tocando uno, ¿sí?, lo va a hacer. Y si yo le digo que me dibuje con una función lo que hicimos acá, si yo aquí necesito que esto quede dentro de una función, para que cada que yo le diga dibújame, me va a escribir las variables con las líneas y me va a escribir el nombre de la variable con el número de caracteres, y con eso ya se logra el programa. ¿Sí? Entonces eso es lo que ustedes tendrían que hacer, ya como manejarlo, hacer que esto trabaje como una función, que me haga el dibujo de la línea. Obviamente ustedes pueden mandarle los caracteres que necesiten mandarle. Yo, bueno, quien quiera hacerlo con 80, quien quiera hacerlo con 130, recuerden que esto depende del tamaño, de la configuración de la presentación
en selección de fuentes, ya se los había comentado. Depende de qué tipo de letra y cuántos píxeles es el tamaño. En este ejemplo caben 134 caracteres, ¿sí? Pero si alguien dice, no, pues es que yo no quiero utilizar los 134, hasta donde esté dibujada la línea, alguien pues va a ponerle 80. A lo mejor uno le pone números muy grandotes o letras muy grandotas y los 80 se pasan, ya lo hemos visto en clase eso. Pues entonces esto ya va a depender. Pero que me haga y me dibuje, porque acuérdense que aquí en este procedimiento me está escribiendo el arreglo. Entonces ustedes tendrían que pasarle como parámetro el arreglo, porque acá lo tiene que conocer. Aquí se está declarando, pero si yo lo meto como una función, le tengo que pasar el arreglo como parámetro. Y si de ahí me va a escribir también los caracteres, sí, yo aquí lo puedo mandar a hacer. ¿Sale? Entonces, eso ya sería lo que ustedes tendrían que terminar el programa, y con eso ya tienen ahora sí que la explicación de cómo pudieron armar la carrera. Les repito, si yo ejecuto aquí me está dando el listado. Si luego esto es una función que la primera vez la mando a dibujar y luego la segunda vez es cuando ya le afecté a algún número que ya le tocó el dado, entonces tiene que cambiar la posición. Y entonces ahí es donde ustedes ya tendrían que jugar con esa función para eso. Y para lograr el efecto de caminar, recuerden que se tendría que poner dentro del programa que ustedes hagan, suponiendo que este fuera el programa, aquí tendrían que ponerle esperar y el número de milisegundos. No sé, pruébenlo con 20 milisegundos para que les deje ver el programa, porque si no le ponen esto, hasta que haga un parpadeo ya va, a lo mejor se va a acabar y nunca vieron que caminara. Entonces con esta instrucción van a hacer que se espere y me deje ver la animación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces prácticamente eso sería lo último que ya ustedes tendrían que hacerlo. Ok, entonces hasta aquí les dejo el video y ya en clase veríamos qué es lo que tendrían, o por ejemplo los muchachos de la clase del sábado, si el jueves que nos volvamos a ver, los que puedan entrar, pues ahí pudiéramos ver qué harían. Pero lo que yo ya quiero es que me vayan diciendo, maestro, estoy atorado aquí y esto es lo que llevo. Porque va a haber algunos que me van a preguntar, es que no le entiendo, pues es que no han visto los videos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, chicos, entonces el programa lo dejamos hasta aquí y espero que vayan avanzándole a esto. Ok, entonces hasta pronto.